Ahora tenemos el placer de cerrar las jornadas y la sesión de la tarde con nuestras apreciadas y queridísimas integrantes del Departamento de Egiptología y Próximo Oriente en la casa, que han prestado absolutamente todas las facilidades para el desarrollo de este proyecto, no solo de las jornadas del día de hoy, sino de la exposición y todos los pasos que han sido necesarios para llevarla a cabo. Su colaboración ha sido fundamental y tengo que reiterar nuestro agradecimiento por lo que han hecho y por lo que van a seguir haciendo en el futuro, por los especialistas y por la colección. Tengo el honor de presentar a Esther Pons y a Isabel Olvés con este título en esta presentación: Museografías en torno a la colección Eduardo Daywell en el Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias por todo y the floor is yours. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hablo por las dos para daros las gracias también a vosotros, a Ángel, a todos los departamentos que han colaborado, a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros y por haberle dado la visibilidad que toda se merecía después de tantísimo tiempo. Y no sigo por esa línea porque si no me emociono, así que voy a seguir por la parte que me toca. Esta conferencia la tenemos Esther y yo. Como pueden ver, nos vamos a referir a las museografías en torno a la colección toda, es decir, cómo se han mostrado las colecciones de toda desde el momento en que se recepcionan en el MAN hasta el momento actual. Yo trabajaré la primera parte, es decir, desde 1887 hasta los años 50 o 60, y Esther será a partir de los años 70 hasta el momento actual. También quería mencionar el hecho de que para nosotras es la primera vez que estamos trabajando con un nuevo proyecto en el que acabamos prácticamente de empezar, que es el proyecto de estudio de las fotos antiguas que tenemos en el museo, para poder ubicar exactamente las piezas, cuáles habían expuesto, aunque en las primeras museografías era todo, como ha dicho Marian esta mañana, pero sí nos parece interesante poder ubicar las piezas en el momento, en el contexto, cómo estaban, etcétera, ¿no? Entonces, el estudio en las fotografías nos ha permitido poder indagar un poquito más en ese mundo. Bien, la recepción de la colección, cuando se recibe... ¿Ya empezamos? Allí, perdón. Cuando se recibe la colección, entra a formar parte de la sección primera. La sección primera era aquella en la que estaba englobada las colecciones antiguas y entre ellas las de Egipto. Pero tanto para ese momento de 1887 como para nosotras ahora o para el MAN en estos momentos, lo cierto es que es la mayor colección egipcia que tenemos, no solamente por número, por diversidad, por materiales, por tipología y también por cronología. Entonces, es verdad que supuso ya en su momento un incremento notabilísimo de las colecciones que tenía el museo, pero también supuso un reto museográfico, que probablemente en un primer momento no supuso ningún reto porque, insisto, se exponía absolutamente todo, salvo lo que no cabía ya y entonces estaba en los bajos de las vitrinas. Pero no había almacenes, no había zonas de reserva, con lo cual la museografía del momento era esa. Pero a lo largo de este día y medio hemos podido ver cómo todas las piezas, o la mayor parte de las piezas, se han estudiado desde puntos de vista muy, muy diferentes. Y el que nosotros presentamos hoy es estudiar la colección desde las referencias museográficas y desde los planteamientos expositivos que hemos podido ir viendo a lo largo, insisto, de estos 160 años. En las primeras diapositivas, bueno, pues tienen a la reina Isabel II, artífice de la creación de nuestra institución, y la Gaceta de Madrid con la publicación del 21 de marzo de 1867, en donde se especifica cuál es la creación del MAN y cuáles van a ser los fondos fundacionales o los fondos iniciales con los que inicia esa carrera. Una parte del expediente 1887-1, creo que lo hemos repetido tantas veces que a nadie ya se le va a olvidar, y una de las fotos por las que ya conocemos a toda, con el uniforme reglamentario de vicecónsul. Así como una de las primeras imágenes que también ha salido en otra conferencia en el momento en que se recepciona su colección. Bien, cuando se recibe la colección, que ya saben que fue adquirida por el Estado directamente a toda y posteriormente depositada en el MAN, el Museo Arqueológico Nacional no estaba en esta sede, estaba en el Casino de la Reina, un edificio que nunca fue pensado para ser un museo y que, sin embargo, albergó las colecciones, las de Egipto y las de las otras secciones, hasta 1892-93, cuando se produce el traslado a este edificio que, mientras tanto, estaba siendo construido.
Tenemos muy poquita información información visual me refiero, sobre este momento, a excepción de algunos de los grabados de la Ilustración española y americana, en donde podemos ver dos piezas fundamentales para nuestra colección, pero que sin embargo no son de toda, en la sala clásica, en donde tenemos la estatua de Jarsomtu, tal y como la tienen allí, y la cabeza del joven faraón tolemaico, probablemente Ptolomeo II, que viene a partir de la fragata Arapiles en 1871. Sin embargo, el archivo del museo sí conserva el plano de lo que era el Casino de la Reina, y ahí tienen la sala 2 dedicada a las antigüedades egipcias. Sin embargo, la museografía de este momento pues, solo la podemos intuir a partir, pues, insisto, de estos, ¿no? Aparte de que el conservador formaba parte del mobiliario de las salas, ¿no? Porque uno podía deambular por allí y si acaso preguntar directamente al conservador del momento, pero sí podemos ver, bueno, pues el joyero, las vitrinas realizadas en madera con cristal, pero algunas con formato pupitre, alineados contra las paredes en todo el perímetro, de manera que el espacio disponible para público era básicamente la zona central. Un público que sería probablemente muy escaso de aquel momento, ¿no? Pero los criterios de la época, como mencionamos anteriormente, era el de exponer prácticamente todo, amontonamiento en vitrinas, sin apenas explicaciones, y esto no son palabras mías, sino que vienen directamente en las publicaciones del momento, un recorrido caótico. Había tantísimo y, insisto, el edificio se había convertido en museo sin tener las necesidades estructurales ni el personal necesario para poder llevar a cabo una buena gestión. Bien, en 1892-93 se va a producir un gran movimiento de piezas. Por un lado, publicaciones que van a la nueva sede, que va a ser la Biblioteca Nacional, que al final va a ser todo este espacio, con la división que se produce en 1895. Este es el espacio que va a quedar para el Museo Arqueológico Nacional, pero en 1892-93 no está dividido el edificio, que si ustedes entran al Museo Arqueológico Nacional en la verja, verán arriba que pone el Palacio de Biblioteca y Museos, que era así como se denominaba anteriormente. En estos momentos se está celebrando el 4º centenario del descubrimiento de América, con lo cual, al traslado de las piezas que vienen del Casino de la Reina, los que llegan para la Biblioteca Nacional, se celebran dos exposiciones: la exposición histórico-natural y etnográfica y la exposición histórico-americana. Todo exactamente a la vez. Aquello debía ser un poco complicado. Pero entre todo eso hemos podido discernir que la sala 19 está dedicada a Egipto y la sala 20 está dedicada al mundo oriental. De manera que en estos momentos ese programa museográfico que se presenta y que ya empieza a tener ciertos atisbos, aunque todavía hay cierto horror vacui, empezamos a ver un planteamiento ligeramente diferente al que probablemente hubo en el Casino de la Reina. Se presenta también una recreación de ambientes, de la que tristemente no queda absolutamente nada. Esto dicho por la conservadora, por Virginia, cuando se lo preguntamos en su momento, por si hubiera quedado un cachito siquiera de la decoración que se hizo. Bien, esta decoración, que busca el disfrute estético, se planteó a partir de la obra de Arturo Mélida, hermano de José Ramón Mélida, en aquel momento conservador del museo, posteriormente director, quien había sido enviado a París para ver cómo se exponían las piezas en el Museo del Louvre, e inspirándose probablemente también en otros recintos museísticos, como probablemente era el de Berlín o incluso el de Viena, que se inaugura en 1891 y que sigue manteniendo hoy en día el mismo mobiliario y la misma estructura que en el siglo XIX. Es una belleza. Entonces, Arturo Mélida, José Ramón Mélida y Francisco Álvarez Osorio serán los que estén al frente de ello. Los muebles, como podemos ver, siguen siendo heredados de la época del Casino de la Reina y en estos momentos, insisto, con las distintas exposiciones que había, pues había unas dedicadas a América, otras a Filipinas, había una amalgama, pero la sala 19 es la que está dedicada a Egipto. De nuevo vemos cómo las urnas están en la zona central, son las que acaparan las piezas más grandes, más significativas, que serían los ataúdes. En este momento ya se ha recepcionado o está a punto de recepcionarse las que vienen de la segunda cachette, las que se han recibido por parte de Toda y posteriormente las que vendrán con otros coleccionistas. Tenemos las mesas pupitre, que todavía se mantienen, y en el perímetro de las salas están las distintas piezas. Estas son las que hemos ido ampliando poco a poco para ir vislumbrando
determinadas piezas de toda. Entonces, toda ha sido como, perdón por la expresión, como nuestro conejito de indias para ir probando cómo podemos ampliar y determinar exactamente las piezas, y nos va a servir para poder entender el resto de la colección. Aquí tienen otra visión. La siguiente sala es la 19, ya ven, con una decoración estética que recuerda, digamos, el mundo orientalizante. Y esta es otra imagen. Esta es la que vamos a ampliar, esta y esta otra, para poder ver las piezas, como las tienen aquí, el Tassokar Osiris, la caja de Usheptis de Javé Genet y las dos máscaras que tenemos. Esta no está está en la exposición, disculpen, esta es la que ha quedado en la sala de exposición permanente. O en este otro caso, en donde podemos ver donde algunas de las piezas, no todas, como pueden ver estas algunas que tienen un soporte, una base muy, muy pequeña, deberían haber tenido un soporte, un montante que las sujetara. En este caso no, pero sin embargo los otros recipientes sí, como los tenemos en este caso o en estos otros que tenemos en las siguientes escenas. A todo esto se añade el hecho de que las cartelas y la explicación es mínima, básicamente escasa o inexistente. En este otro caso, nuestro Webwawood, que como decía Andrea esta mañana eran 2 fragmentos y que hoy tenemos así, de manera que sabemos que este soporte, por lo menos en 1892-93, ya estaba, si no antes, y lo seguimos teniendo igual. O las 2 famosas sítulas de las que hablaron ayer Paula y Alexandra. En 1895 lo que se va a producir es la división directamente ya de las 2 instituciones. Por un lado, la Biblioteca Nacional y por otro, el Museo Arqueológico. ¿Qué ocurre con las colecciones? Que por primera vez van a estar completamente juntas. De manera que vamos a tener piezas 100% egipcias, con otras chipriotas, con otras paleobabilónicas, orientalizante. Todo lo que no fuera, básicamente, los otros departamentos, quedaba englobada en esta sala 2. Cuando digo piezas chipriotas, pues me refiero, por ejemplo, a esta pieza, que el otro día estábamos buscándola, al final lo encontramos, estaba en el departamento de clásicas y es un torso. Sin embargo, como ven, la museografía en este caso empieza a ser diferente. Frente al hecho de que se han juntado la escenografía en el techo, ahora lo verán en la siguiente diapositiva, el techo tiene una iconografía egipcia, igual que a los laterales de las puertas. En las cenefas superiores es un mundo orientalizante. Y las vitrinas realizadas en madera, con cristal, estos son los almacenes. Es verdad que de aquella no tenían el 1,5 millones de piezas que hoy tenemos en el MAN, pero tampoco había zonas de reserva, insisto, con lo cual absolutamente todo estaba expuesto, a excepción de aquello que por espacio ya no cabía y se colocaba aquí debajo. Pero no hay zonas de almacenes como los tenemos hoy en día. Las vitrinas están colocadas en los laterales de manera que permiten al público poder moverse de una manera circular, incluso visualizar las piezas por delante y por detrás, algo que antes no tenían. Tenemos piezas que están colocadas sobre podios, otros están colgados, algunas están sin un fanal o un cristal que los soporte, y tenemos en algunos otros casos las mesas pupitre. En algunos casos hemos podido ver este mar de Usheptis, por no saber cómo llamarlo de otra manera, no porque estas 4 que hemos colocado realmente estén aquí en este momento, pero sí sabemos que las piezas estaban expuestas y hemos puesto un ejemplo de las mismas. Y en la zona central de nuevo tenemos las urnas con los ataúdes. Pero, por ejemplo, este espacio que tenemos aquí, de nuevo, aquí tenemos el juicio de Osiris, tenemos los halcones, aquí tenemos las cenefas orientalizantes. En este espacio de aquí tenemos una serie de piezas que hemos tratado de ampliar. En este caso, esta zona de aquí es de muy difícil acceso, por mucho que ampliáramos. Como mucho podemos intuir que serían amuletos o serían cuentas, pero en este otro caso sí que hemos podido descubrir, por ejemplo, la pieza 15-250, este toro de bronce, o aquí que están colocados algunas de las piezas en madera, que son las esculturas de gatos. O en esta otra, que aquí se ve mucho mejor, donde están las llaves para poder abrir la zona inferior de la vitrina, para lo que pudiera caber allí. Aquí está la colección Setonkar de piezas prehistóricas, y aquí en este caso ampliadas pues podemos ver las distintas piezas que forman parte de la exposición. En un momento dado, si me permiten, y tengo 2 minutillos para leer, en la guía de 1917, que es la guía histórica y descriptiva del MAN, se menciona
literalmente, una interesantísima barca funeraria en la que aparecen las figuras del timonel, la plañidera, 6 remeros, el toro y el cinocéfalo. Conos de barro, ciertas efigies de momias en madera, algunas de las cuales ofrecen la particularidad de llevar en el plinto una caja cuya tapa es el gavilán, 2 almohadas, una tabla de ofrendas de barro que llevan relieve, tortas y otros objetos. Y otra de las industrias que tienen su debida representación es la de tejidos de lino, de los que hay fragmentos de vendas y paños utilizados para fajar y envolver a las momias. Cierro comillas, no es mío, es tal cual viene en esto. Con lo cual, todos estos objetos que les traemos aquí, que forman parte de la exposición, ya estaban descritos en la guía de 1917. La guerra civil, y voy volando por el tiempo que nos queda, la guerra civil obviamente tuvo sus consecuencias en el museo. La sala 2, que como ven allí en el cartel son las colecciones egipcias y chipriotas, se convirtieron en parte del almacén del museo, donde se guardaron las piezas, algunas en andamios, otras protegidas con sacos, y como pueden ver, esto es lo último que vamos a poder ver porque la siguiente remodelación del museo, esto ya se perdió por completo. Cuando termina la guerra y el museo reabre, será el museo que denominemos Museo Breve. Ese museo breve, que en principio tenía que ser de muy poquitos años, dura desde 1940 hasta 1951. Y las colecciones egipcias no están presentes. Pensamos que debía ser precisamente porque, bueno, en ese momento de exaltación nacional, pues las colecciones egipcias, que son colecciones extranjeras, no formaban parte del discurso que se quería promocionar desde el museo, desde las instituciones políticas. Pero cuando ya se reabre con la reforma de Juan María Navascués en torno al año 54, del año 50-54 hasta los años 60, la colección pasa a la segunda planta, en la sala 38. Si ustedes han conocido el museo antes de esta última remodelación, esto era la Biblioteca Nacional, perdón, la Biblioteca Nacional, me van a matar, la Biblioteca del MAN, cuando subías las escaleras de mármol a mano izquierda, y ahora mismo esto es la sala de Oriente Próximo. Así que pueden ver cómo ha cambiado muchísimo. En este caso, con la nueva remodelación y siguiendo un poco las pautas que se habían establecido con la Conferencia Internacional de Museología que se celebró en el año 34 aquí, se empieza a hablar de temas muy, muy específicos que a nosotros nos atañen en el día a día, como es la ventilación, como es la luz, hasta entonces luz natural, de manera que cuando ya no había luz se cerraba el museo, no había más para ver. Probablemente las lucernas nos hubieran hecho bastante falta. Pero se empieza a hablar también de no hay necesidad de exponer absolutamente todos los susceptis. Vamos a hacer una selección porque con esa selección es suficiente para poder entender la colección que tenemos. Y allí empezamos a ver algunas de las piezas. Muchas de ellas están sujetadas a la trasera de las vitrinas, otras están cosidas a las traseras de las vitrinas. He marcado las piezas para que las puedan ver en algunos casos. Otras siguen siendo vitrinas, en este caso ya se ha abandonado la madera, así que es metal y cristal. Algunas piezas colocadas, como el ataúd de Bach, nunca más van a estar de pie, tal vez por la inestabilidad, porque pudieran caer, bueno, simplemente por sistemas de conservación. La bandeja ritual que mencionaba ayer Marisol, sobre la que hablaba, las sítulas que mencionaban las compañeras de Medieval. Tenemos aquí, por ejemplo, el gavilán o halcón. Tenemos las almohadas que se mencionaban, algunas piezas que ya no están expuestas, como esta mano con el anillo. La pata de buey, por ejemplo, o en este caso, bueno, pues todas las piezas que tenemos de los escarabeos, muchos de ellos colocados de manera que se pudiera ver, digamos, la figura del animal y otros colocados al revés para poder ver el chatón. Pero como pueden ver, todas con sus números de inventario, algunos pegados, otros con la etiqueta, pero no están fijados de manera que cualquier movimiento de la vitrina las haría bascular. O, por ejemplo, bueno, pues estos fragmentos de papiro hoy encapsulados. Y la pieza de la que hablaba Andrés, bueno, pues la lendrera, el espejo, tenemos el clapper, la castañuela, o el papiro del que hablaba esta mañana Pía. O algunas otras piezas, como por ejemplo la cuenta, una de estas cuentas tan maravillosas que tenemos al principio, los amuletos, el amuleto Shen, o algunas otras piezas que forman parte de la exposición y que ya estaban expuestas en su momento, posteriormente pasarían al almacén. Hacia los años 70, a finales de los 60 y de los 70, siendo director Martín Almagor Bach, se decide hacer un cambio en el museo,
cambiar tanto la museología y la museografía en parte, porque ya había pasado un tiempo prudencial y el museo se estaba quedando obsoleto de cara a este final o último tercio del siglo XX. Así que se decide hacer un cambio integral, ¿no?, que durará por lo menos, más o menos hasta los años 70 y largos, 80, el cambio, dura casi 10 años, pero lo mantendremos hasta el año 2008, que será cuando el museo 2008-2009, el museo cerrará sus puertas definitivamente para volver a hacer esta última reconstrucción del museo, este último cambio que, como saben, se abrió el 4 de noviembre de 2014. Ya hace 11 años, Dios mío. Bueno, nada. Bueno, este cambio, como he dicho, el director sería Martín Almagro, el arquitecto sería Luis Moya Blanco, que era un arquitecto además de reconocido prestigio en ese momento, era el arquitecto también de bibliotecas y museos estatales, pero él estuvo unos años. Él sí que hace el diseño como tal, pero hacia comienzos de los años 70 se jubila, pero realmente su proyecto, su diseño será el que se hará para esta nueva reconstrucción del museo o proyecto museológico. De hecho, de 2 pisos se llegará a hacer 5, será cuando se hagan los patios. No sé si alguno de ustedes se acuerda de esos patios que tenían una especie de laguito en el centro, que ahora son esos patios que están cerrados y donde se encuentra protohistoria y Roma, ¿no?, esculturas de protohistoria y de Roma. Al Museo Arqueológico Nacional y al Departamento de Egipto y Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo se le va a asignar la sala 13 y una parte pequeña de la sala 14 que ahora veremos. La sala 13, ¿sí? No, lo que quiero es señalarlo. No, quiero un ratón. Ahora, vale, que no sé ya. La sala 13, no sé si se acuerdan ustedes, que casi toda la sala, como el 80% de la sala, estaba destinada a las piezas egipcias. Ya casi al final estaban como 7 u 8 vitrinas destinadas a Nubia, y la sala 14, que sería lo que hoy es la cafetería, estaba una parte inicial que estaban, vimos que había 2 vitrinas y una central exenta donde estaba la cabeza de Gudea. Bueno, pues había solamente esas 2 vitrinas. Así estuvimos hasta el año 2008. Lo que es ahora, que luego lo verán, la entrada del museo, donde información, esto era la sala de Egipto de hace unos cuantos años. Ya. Bueno, para que lo vean, esto es lo que era la sala de Egipto. Tenía tanto vitrinas pegadas a la pared como vitrinas exentas. De hecho, ahora, por ejemplo, anteriormente los ataúdes estaban en vitrinas exentas y se podían ver por todas las partes. Ahora están pegados a la pared, con excepción del ataúd de Amenemhat, ahora lo verán, que además una parte, la tapa, está expuesta en la exposición temporal sobre toda. Y bueno, realmente era una exposición permanente, entre comillas, puntera en ese momento, porque sí es verdad que era un proyecto muy moderno para el momento. Poco a poco, pues con los años se acabó quedando obsoleto, ¿no? Pero sí que era puntero. Tenía un inconveniente, o siempre lo hemos pensado, en el caso, por ejemplo, de las luces de los techos, no se podían graduar todas, entonces se veía, por lo menos las de Quito, si se veía que le podía dar demasiada luz a un tipo de material, como puede ser el tejido, etcétera, pues se cerraba ese panel aquí. A lo mejor pues se apagaba por decir alguno. O sea, y teníamos a veces que jugar con esa luz, que ahora es muchísimo más fácil, y además es que ahora hay una normativa clarísima que se ha de cumplir. Vamos, nos comen vivos los de conservación y restauración. Así que, bueno, que creo que es lo más importante. Por ejemplo, las momias que teníamos en el museo, y que tenemos, no eran fanales estanco, simplemente levantabas el fanal y ya está. Ahora no, evidentemente, se controla la humedad y la temperatura interior. Todo eso ha ido mejorando, como luego veremos. Nosotros, algunas de las piezas
Teníamos en ese momento expuestas alrededor de 950 piezas, hoy hay 718, me parece, 718 piezas, de las que alrededor, en los años 70, alrededor de unas 90 piezas eran de la colección Eduard Toda, 90, 95, y ahora hay unas 70 y algo, 70 y pico de piezas, de las que 60 o 62 se han sacado para la exposición temporal, ¿no? Y muchas de las piezas que estaban aquí expuestas ahora se han expuesto de otra manera. Las luces interiores, pues pasaba lo mismo, que cuando se veía o se medía, sobre todo ya casi al final, que entonces sí empezabas a medir la lux, etcétera, pues se bajaba un poco la intensidad, pero ni mucho menos era el control que se podía tener ahora. No es ninguna crítica en absoluto, era en ese momento lo general, no solamente para el Museo Arqueológico, sino en general para todos los museos. Los pedestales, al principio sí muchos estaban pintados, pero poco a poco se fueron tapizando. Se les ponía una tela de color azul o de color dorado que quedara, en este caso para las de Egipto, que llamara la atención. O el fondo azul y el pedestal de color ocre, o al revés, como pueden ver en la sala. También nos encontramos, esto es lo que decía de los ataúdes, que estaban exentos, hoy en día no lo están. Los letreros, no había unos paneles como si hay explicativos ahora, había unas cartelas muy, muy sencillas y que, bueno, para el visitante yo siempre he pensado que en la época, en su momento, vamos, no estaba, pero en su momento sí era una buena sala de exposiciones, pero luego poco a poco se perdió la idea que antes hablaba Ángel, el diseñador, la idea de transmitir al público algo más que no fueran solamente piezas. Entonces eso, a pesar de ser una buena exposición, a veces pecaba de, bueno, aquí vamos a poner todos los amuletos que tengamos casi como sin explicación, sin explicar por qué o cómo se colocaban. Yo creo que ahora es importante, ya se va haciendo unas cartelas mucho más explicativas para que el visitante bueno, pues, entienda cómo fue esa cultura, para qué servían determinados objetos como lo tenemos ahora, cartelas donde hay una imagen, etcétera. No solamente es exponer la pieza como tal, poner la cronología y ya está, y el material, sino hay que explicar un poco para qué servía esa pieza o por qué sabemos que esa pieza tenía ese uso. Bueno, esta es una vitrina luego de las máscaras del museo. En este caso, como ven, estas son las máscaras, en este caso de Toda. Esta máscara no se ha expuesto, está en la sala permanente del museo, en la sala de las máscaras, pero sí las otras dos están expuestas, pero como estaban en ese momento. Había cambiado, esto ya estamos hablando de los años 90, porque esta pieza es de una colección privada llamada Barefisa y que se compró a finales de los 90. Por lo tanto, ya estaba colocado, pero en el fondo seguía siendo lo mismo. Quiero que se queden con esta cartela, porque ahora la verán, esto no es una cartela. Esto es unas cartelitas que teníamos de doble, que cuando se sacaba una pieza para una exposición temporal, para restauración y limpieza, para fotografía, pues si venía un investigador, dejábamos allá unas papelitas, ¿tú te acuerdas, Marian, verdad? Que era doble, escribíamos allá, un testigo, sí, pero que escribíamos lo que era la pieza, dónde estaba en ese momento la pieza. Teóricamente, luego la verán en grande, había que poner una foto que nunca se ponía. Entonces, como era un calco, estos dos Carbona famosos, era un calco, se dejaba un testigo allá y otro lo teníamos nosotros, pues bueno, y luego ya pues se ponía la pieza. Todo eso, afortunadamente, ha cambiado y se hace de una manera muchísimo más visual y para el propio visitante, más educativa y, bueno, mucho mejor, evidentemente. Pongo esta imagen, hemos puesto esta imagen, porque, bueno, esta única pieza que tenemos de la tumba de Senetjem, la caja de siete de Cabejet, pues la teníamos exenta y la teníamos sola. Hoy en día no. Bueno, ahora sí, porque está en la cámara de Senetjem, en la cámara retroiluminada, pero nosotros ahora ya no la tenemos ni exenta ni sola. Pero bueno, antes sí que estaba esta pieza y como ven, los pedestales grandes estaban pintados, los pedestales pequeños estaban forrados, que cuando ya
El borde estaba ennegrecido, sucio, un poco abierto, entonces ya teníamos unos tapiceros que trabajaban aquí, ahora no tenemos tapiceros, ya no, pero eran tapiceros de plantilla, pero para piezas actuales, una mesa, una silla, pues esto. Entonces nos decían bajar ya las bases, entonces íbamos allá con todas las bases y entonces los tapizaban del color y ya, pues para otra vez, dentro de otros años, para intentar cambiarlo. Esta es una vitrina sobre, bueno, collares. Hay un poco de conjunto allá, algo sobre la vida cotidiana de los antiguos egipcios, en la que también había mezclas de piezas nubias. Estos collares, este collar lo es, este collar lo es, se mezclaba un poco. Hoy en día no, tenemos separado lo nubio de lo egipcio. Y aquí sí que quería que vieran. Bueno, por un lado os he señalado en rojo este reposacabezas, que hoy en día está en la exposición, ahora está en la exposición de Eduard Toda, y esta lendrera, que también lo está, que es esta. Como hemos sacado esta pieza, lo que hemos hecho es ponerle, esta pieza es esta, lo que hemos sacado es ponerle un letrero. Estos son los testigos que teníamos antes, que luego tenía la parte que cortábamos, nos llevábamos la parte de abajo. Aquí teóricamente era para poner una foto. Nosotros jamás pusimos una foto. Tú, Marian, no, ha dicho que no. O sea, que nadie ponía la foto. Simplemente se ponía lo que era. ¿Qué es lo que sucedía? Como este testigo tenía la primera capa, era muy finita, la otra era cartulina, pero esta era muy finita. Entonces no había casi ni forma de ponerla aquí, que cada 2x3 se nos caía, porque no tenía fuerza. Entonces se nos caía. Entonces poner estos no ponen nada, tampoco nos vamos a engañar. Y luego, bueno, pues esto ahora lo vemos como un poco, lo vemos mal, entonces era algo como muy moderno, porque se ha puesto, ya no pones, hay un folio de esta pieza no está, o no pones nada. Es verdad, poníamos esto, pero bueno, ahora ya afortunadamente tenemos un magnífico diseñador, Raúl Areces, que nos hace unas estupendas cartelas. Esta es una de ellas, luego ya verán, de la pieza que está en la exposición, esta también, porque la lendrera está, esta también, el espejo está, o sea que quien baja ahora a la exposición permanente verá que hay como 62, 63 cartelas de diferente tamaño, porque se ha ido poniendo, en la que se pone en la exposición que está, lo que dura la exposición, lo que es la pieza y una foto, en este caso, de la pieza para que se vea. Si se ha puesto abajo, aunque casi no se ve, pues Eduard Toda, chiquitín, que es la imagen de la exposición, ¿no? Pero en el año 2000, yo diría que 2005, 2006, ya se empieza a pensar en hacer un cambio en el museo. Ya ha pasado también el tiempo, ya el museo necesita pues, ponerse realmente en el siglo XXI. Y pues, el arquitecto sería Juan Pablo Rodríguez Frade, que hizo un magnífico trabajo, hay que decirlo, con muchas empresas. Fue un trabajo muy, muy complejo, que lo que se hizo previo antes de que el museo cerrara permanentemente, ya nosotros ya estábamos guardando todas las piezas en cajas, inventariando dónde van a estar, dónde van a ir. Bueno, todavía a veces estamos haciendo cambios, o sea que tampoco, pero ya se estaba haciendo todo esto. Y sobre el año 2008-2009 hasta se decide hacer una exposición temporal que se llamaba Los tesoros del Museo Arqueológico Nacional, no sé si alguno de ustedes se acuerda, mientras estaba haciendo el proyecto del norte, pues la parte sur es la que estaba haciendo una parte del área sur, estaba haciendo esta exposición que eran como unos 8 o 12 piezas, dependiendo del departamento, de cada departamento, mostrando aquellas piezas más importantes un poco, pues todavía el museo no estaba cerrado del todo para tener visitantes, que llegó un momento que se cerró de manera definitiva, ¿no? Se hizo esta es la parte que nos correspondía a nosotros y se ha señalado en rojo aquellas donde estaban expuestas las piezas de la colección Eduard Toda. Bueno, por un lado, nuestra famosa caja Ducheptis y querida caja Ducheptis, esta caja también, que ahora ustedes la pueden ver en la sala de exposiciones permanente, y bueno, luego la verán colgada, esta máscara negra,
que para mí es una de las mejores máscaras que tenemos, a mí me gusta muchísimo, está muy bien tallada, muy bien realizada, que se pondría aquí en el frente. Y también el ataúd de Amenemhat, que se puso junto con el de Taremetchen Bastet. Este es el de Taremetchen Bastet, este es el de Amenemhat. Amenemhat tiene la caja y dos tapas. Una tapa que normalmente está en la sala permanente, ahora no lo está, ahora hay un letrero de los que nos ha hecho Raúl, y porque se encuentra en la exposición temporal, y también la interior también se encuentra. Y esta es la que les decía, que esta pieza se encuentra, esta pieza es de Heracleópolis, esta pieza se encuentra aquí, esta máscara. Esto duró alrededor de 1 año y medio más o menos, primero en una zona y luego en otra, y ya llega el momento ya que se cierra definitivamente el museo para su rehabilitación total y rehabilitación integral del museo. Estas son las salas de Egipto, cómo se empiezan a desmontar por completo. Una gran parte de este material evidentemente no se hizo nada. Otras veces, sobre todo material de mobiliario, se llamó a otras instituciones, a bibliotecas, y por si querían ese material, porque nosotros ya no íbamos a hacer nada, iba a ser todo nuevo, hasta el material de la oficina, así se hizo un cambio tremendo. Muchas de las piezas muy pesadas y grandes se trasladaron a Alcalá, que el Ministerio tiene un almacén, todavía continúan allá muchas de ellas, y se desmonta por completo el museo, se embala todo y se pone todo en la base de datos. Eso sí, si no hubiera sido imposible continuar. Y este es el resultado de esta sala, la sala 13, muy bien, sí, de la sala 13, bueno, ya. Y lo que sería, esta sería la sala entera, aquí al final estaría la zona de Nubia, y aquí, entrando por aquí, al principio, pues estaría Oriente Próximo. Egipto se ha dividido en tres grandes áreas: la vida cotidiana, la religión y la muerte, de la que exponemos pues eso, alrededor de unas 70 y algo de piezas de Eduard Toda. Esta es la 2, es la sala esa tan larga sobre la vida cotidiana. Este es el inicio de cómo se empezó a montar esta sala, que ha sufrido algunos cambios, porque ahora, por ejemplo, este panel que antes explicaba, eran unos 2 paneles bien grandes que antes explicaba la vida cotidiana y un mapa, todo eso ya se ha trasladado a un lateral y podemos ver la sala prácticamente desde el inicio, y también se han cegado estas ventanas que dan al patio, pero desde luego que por seguridad hacia las piezas, porque hay piezas con pintura, hay tejidos, en fin, es imposible tener esto abierto. Primero se puso un store muy finito, no servía para nada, la luz entraba, luego se puso un store negro hasta que se dio cuenta que todo el mundo hacía así al store y acababa rompiéndolo, y ahora ya es un hierro, no hay más. ¿Bien? Bueno, esta es como tenemos ahora la sala. He puesto esta pieza, ahora tenemos hay una cartela de esta pieza que ya ha salido esta mañana, por cierto, una de mis piezas favoritas de la exposición. Me parece una maravilla de pieza y lo que significa esta pieza. Esto es lo que les decía, que antes estaba, pues bueno, ahora ya no está, y nos permite ver por lo menos este Nilo retroiluminado, todo Egipto, cosa que antes no se podía ver. Como fuimos el montaje de la exposición permanente tuvo como 2 fases. La primera fase fue Egipto, Grecia, la historia del museo y no sé, alguna cosa más. Como fuimos los primeros, iban más lentos, afortunadamente. Entonces podíamos hacer el famoso premontaje, que era muy importante. Y entonces, en lugar de tener la pieza, lo que hacíamos era estos cartones, íbamos poniendo. Y entonces íbamos a la vitrina donde queríamos poner las piezas y hacíamos un premontaje con todas las piezas en cartón que queríamos hacer. El problema de esto, que tenía muy poco volumen. Entonces, a veces sí es verdad que una vez cuando ya la pieza estaba ya en vivo y en directo, decías, uy, pues ahora esta la tengo que poner aquí y esta aquí, porque quedaba mejor, sobre todo por el volumen. Lo que veíamos nosotros en cartón luego a veces pues no es lo mismo, ¿no? Bueno, estas son las piezas que teníamos. En este caso, esta pieza de cartón es esta, que está en la exposición, que está en la exposición temporal. Esta es esta pieza,
que también está. Este pez es este pececito pequeño, que hasta lo pintábamos y todo, es este pececito pequeño. Y bueno, esta es parte del listado de cuando entraron las piezas en 1887, que entraron el 15 de enero de 1887, pues bueno, de todo ese listado. La verdad que fue muy bien este montaje, pero ya en la segunda parte, como había que correr más prisa y habría que inaugurar, pues yo creo que casi ningún departamento le tocó. ¿Os tocó a vosotros hacer estos cuadraditos, todo esto en cartón? Sí, en cartón. También estabais con nosotros, Moderna. Ah, pero con las piezas. Ah, no, nosotros así y luego con las piezas. Estuvimos así. Bueno, muchas de las piezas ahora ya no hay nada que esté, no en las del Departamento de Egipto, que esté ni tapizado, todo está pintado. Estas pinturas, este material viene de Alemania. Hay que decir que a veces abres una vitrina y todavía da un poco de olor por el tipo de material. Y bueno, se hizo se tuvo que hacer soportes para todas y cada una, prácticamente para todas y cada una de las piezas. Cada una lo lleva particular. He querido mostrar, es que yo desde aquí casi no lo veo, pero visto de frente, ahora no están porque hemos sacado los susceptis, están cogidos por detrás y esta es la parte de detrás. Ahora tienen estos testigos porque estos 3 susceptis se encuentran en la exposición temporal, que son estos 3. Bueno, este es uno de ellos de los que está. Entonces, bueno, se ha hecho esta cartela, pero he querido mostrar la parte de detrás para que vean cómo estaban o cómo están cogidos, evidentemente con un material que no dañara a la pieza, al propio material, etc. Hoy en día, este techo amarillo que pusieron en un primer momento ya no existe, es simplemente el techo de la sala. Y que hemos querido señalar esta parte, porque no sé si os acuerdan que hasta hace más o menos 2 años teníamos esta vitrina, luego la verán, esta vitrina que es la de escritura, que estaba tapada si veníamos de la entrada con un dibujo delineado, que no hacía nada, hay que decirlo, delineado, que lo único que hacía es que no pudiéramos ver toda la sala y darle mayor claridad a la sala. Llevábamos mucho tiempo insistiendo que por favor queríamos quitar ese panel y poder mostrar las piezas por un lado y por el otro y que diera amplitud a la sala, que se viera definitivamente todo el otro lado de la sala y al final pues lo conseguimos. Bueno, como anécdota, he de decir que Andrés siempre me decía las pesaditas. El antiguo director del me decía, uy, las pesaditas están aquí. Pero bueno, pero íbamos consiguiendo todo, pero íbamos entrando en el despacho y decía, uy, no, el Departamento de Egipto en pleno no, solo somos 2, pero bueno, no importa, no importa. Entonces, bueno, esto es lo que hicimos, cómo estaba, esto es vista desde el otro lado, cómo estaba antes, con estas piezas que son de toda, y lo que hemos hecho es quitarlo. Ahora ya no hay nada, esta pieza perteneciente a un ataúd se ve desde esta zona y en cambio esta se ve aquí, sigue estando aquí. Se tuvo que hacer una remodelación de la cartelería, etcétera, pero era una forma de que se viera, pues bueno, mucho más abierta la sala y pudiéramos ver hasta el final. La religión también, bueno, es la segunda parte la segunda parte de este discurso expositivo. De nuevo, cómo se monta. Las vitrinas que ustedes vean exentas, estas son alemanas, las otras no. ¿Es así? Sí. Y las que están pegadas a la pared son españolas. La pintura de los pedestales y todo esto, las bases, no, viene de Alemania. Bueno, esta es como se ve ahora la vitrina de momias de animales y hemos puesto esta imagen en la que se ve solo, anteriormente, antes de que se hiciera la remodelación, está fuera, pero hoy en día sí está dentro. No sabemos realmente si esta pieza, porque antes ya se ha hablado de él, si esta pieza pertenecía o no a este ataúd de halcón o simplemente se puso para que pudiera llegar y se puso dentro. Esto también era a veces algo normal, que tenía un ataúd en el que
había un individuo momificado en muy mal estado que se trajo, pero no pertenecía a uno, era de una época y de otra, pero era para meterlo todo en el mismo ataúd, ¿no? Pero, bueno, por lo menos sí hemos conseguido. Las radiografías que ven aquí son las radiografías que ya teníamos, ahora se ha hecho en cartela y desde luego muchísimo mejor, pero son las radiografías que hizo en su momento Esteban Llagostera, y que nosotros ya las teníamos expuestas en la anterior exposición de Martín Almagro, pero seguimos teniéndolas, se han hecho mejor, se ha hecho mejor la imagen y se ha incorporado a la cartela, una forma de que vea qué es lo que hay en el interior. Esta es la parte de la vitrina de amuletos. Estos amuletos están hoy ahora verán las cartelas, así chiquitinas, están hoy en la sala temporal y bueno, se puso este dibujo, cosa que no estaba en el anterior discurso expositivo, para que se viera más o menos cómo se colocaban los amuletos. No siempre se colocan así, pero es una forma para que se vea cómo se colocaban los amuletos. Las cartelas en la anterior exposición siempre eran cartelas exentas, en este caso muchas forman parte de la misma base y también tenemos muchas cartelas que forman parte de un mismo grupo. Va muy bien porque te ahorras a nivel, sobre todo a nivel de vista, tanta cartelita, pero si en un momento determinado esa pieza la quieres sacar por otra, que compras una pieza mejor, pues has de cambiar toda la cartela, porque esa ya no sirve. Bueno, y estas son las cartelitas que les decía, que aquí sí se ve mejor aquí toda. Bueno, pues las cartelitas que hemos ido poniendo, bueno, que las ha hecho Raúl, para esto. La sala de la muerte, lo mismo. Pudimos hacer estas bases de cartón antes de poner, evidentemente, el fondo del ataúd y la tapa. Estas dos piezas son de Eduard Toda, que lo que se ha tenido que hacer, como las vitrinas de las dos momias de Nespamedu y de esta momia femenina son estancas, es decir, no se abren con una llave, has de desmontar por completo porque están cerradas con silicona, pues se tuvo que abrir todo el frente para poder sacar estas dos piezas. Y el 5 de octubre, el 6, volveremos a ver, pero con mucho gusto. Eso sí. Bueno, lo que les decía antes, bueno, esta pieza ahora tenemos un letrero, un testigo, y la caja de Uxetis, pues, bueno, se puede ver por este lateral, porque esto es de vidrio, pero ya no se puede ver como antes, rodeando toda la vitrina. Y llegamos a la exposición, sí, ya, me quedan dos, ya está. Llegamos a la exposición que está expuesta ahora, que cerrará el 5 de octubre, así que dentro de muy poquito cerrará, que como ya saben, tiene un gran éxito. Y quería mostrar dos últimas imágenes, una dentro de almacenes, para que se vean ese premontaje del que además antes hablaba Ángel. Aquí vemos a Ángel y a Miguel Ángel, todos enfrascados en el trabajo, mientras, bueno, cómo hacer, cómo distribuir, etcétera, cómo se iba haciendo el premontaje. Cuando nos faltaba una pieza, pues poníamos algo parecido, porque esa pieza estaba en la exposición permanente y no podemos sacarla. Si es un lunes, sí, pero luego no podemos empezar a sacar. Entonces, bueno, más o menos se iba haciendo, sujetando la pieza, porque estas piezas necesitan un soporte. Entonces, ver qué piezas necesitan soporte, qué tipo de soporte necesita cada pieza. Ahora vamos a cambiar esta, bueno, simplemente es una imagen para que vean la importancia del premontaje. Aún así, a veces, en vivo y en directo, hay que hacer algún cambio, porque tampoco es lo mismo. A veces te gusta así y luego llegas y dices, pues esto, mejor así, mejor así. Y esto es ya en la sala de exposiciones, ya en el montaje, poniendo las cientos de cuentas de Laura. No sé si estás por aquí, Laura. Ah, pues sí, pues mira aquí. Aquí todas las cuentas, Andrea, Esther Artalejo, que era la coordinadora técnica, viendo qué es lo que van a hacer, cómo van a hacer, qué se va a poner primero dentro de las vitrinas, si se va a poner esta vitrina primero, etcétera, todas enfrascadas en el trabajo. Fue un trabajo, yo creo que ha sido un trabajo duro, pero complejo, pero muy, muy satisfactorio. Lo hemos hecho muy a gusto todos. Hemos tenido la suerte de
de trabajar, bueno, entre todos muy a gusto. Yo creo que nunca hemos tenido momentos malos. Hemos tenido algún momento delicado, pues que estamos cansados por mucho tiempo, hemos trabajado a veces mañana y tarde, aquí dale que te pego en todas partes, pero ha sido desde luego un placer para nosotras trabajar en esta exposición y bueno, yo creo que el resultado se ve. Bueno, en un momento de montaje de esta cámara retroiluminada que ha tenido un éxito enorme. El otro día me comentaban los vigilantes, bueno, los que están en la puerta, que unos días antes habían tenido que sacar a la gente de la cantidad de gente que había dentro de esta cámara y que las habían tenido que sacar diciendo, hagan el favor todos de salir, aquí no. Y yo decía, dice, sí, había gente que le molestaba, le decías, pero si es que además no puede verla bien, si estás así apretada, no puedes ver bien el otro lado. Así que bueno, este es el montaje, mi compañera Isabel montando esta caja de Senegem y Ángel, la que les hablas, pues ahí en el premontaje. Y no vamos a poner ninguna imagen de la exposición porque, bueno, aquellas personas que no han llegado a ver la exposición, les invito, entre comillas, a que la vean, y las que ya la han visto, creo que si tienen la oportunidad de volver a verla mejor, porque en estas jornadas hemos podido ver parte de la historia y del estudio de estas piezas que no se ven en una exposición. Esa parte, esa trastienda no se ve y bueno, lo pueden ver con otros ojos. Así que, no sé si dice, pues muchas gracias por su atención.